Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a Las Paredes por Globovisión. Gracias por estar ahí, por permitirnos el honor de entrar en sus hogares. Hoy vamos a hablar del tema, porque por mucho que tengamos buen sexo, hay cosas que inciden en ese día a día de la relación y la comunicación definitivamente es el elemento fundamental. Doctor en psicología, conferencista, escritor, mi amigo de hace años, Reni Jaguseski, nos acompaña esta noche. Hola Reni, ¿cómo estás? Bienvenido, un placer. Hermano, encantadísimo de estar aquí. Agradezco la invitación y listo para conversar sobre este tema tan particular. ¿Por qué la comunicación es tan importante? La comunicación es la esencia de las relaciones. No se puede tener buenas relaciones con mala comunicación. De manera que, siendo la comunicación un proceso en el cual las personas son capaces de conectarse, intercambiando su percepción del mundo, en el caso concreto de las parejas, tenemos que hacernos una pregunta. A ver. ¿Cómo se puede lograr unir dos mundos que son tan distintos en un lenguaje común que es la esencia y la clave de la comunicación? Es decir, hay personas que hablan mucho pero se comunican poco porque para comunicarse hay que conectar con el idioma del otro. Claro. Y sabemos que el mundo masculino, el cerebro femenino son tan distintos que generan formas emocionales distintas, formas verbales distintas. Por lo tanto, esos dos mundos, ¿cómo los logramos congeniar para que puedan unificarse y favorecer eso que realmente es la comunicación? Pero ¿cómo cambian esos intereses emocionales y esos intereses comunicacionales a lo largo de la vida de la pareja? Me explico. No es igual cuando nos enamoramos a los 18 años, ni la comunicación, ni la emocionalidad, a cuando ya tenemos 15, 20, 30 años de casados. Eso significa que entonces nuestra comunicación también debe ser adaptable. Es como cuando uno toca el tema del liderazgo. Liderazgo es influencia. La comunicación busca ganar cooperación, la comunicación busca resolver problemas, es decir, quiere influir. Para influir hay que conocer y para conocer hay que observar. Observar, conocer, influir. Esa es la única forma real como podemos adecuarnos como un surfista encima de la ola, moviéndonos en la dirección de la ola y la ola en la dirección de la brisa. Es decir, resumo mi respuesta. ¿Cómo lo podemos hacer? Tenemos que movernos como vayan ocurriendo los eventos. Es decir, la pareja evoluciona y la comunicación también debe evolucionar. Eso no es como este señor, se me fue el nombre, por estas calles, como vaya viniendo, vamos viendo. En alguna medida es así, Ajá. con la diferencia de que una buena relación requiere un proyecto, requiere una planificación, Claro. una hoja de ruta, sobre la cual tú vas de manera maleable, inteligente, flexible, moviéndote. O sea que parcialmente es como vaya viniendo, vamos viendo, pero sobre la base de un proyecto previo, porque la esencia de una relación es compartir un proyecto. El que no comparte un proyecto, comparte un momento. Claro. Entonces, bueno, tú puedes tener una aventura, una relación de un viernes, o de un viernes y un sábado, o de una semana o dos, pero en tu mente no está quedarte allí para compartir un proyecto, para establecer un compromiso, para tomar deberes y placeres y unirlos en esa dirección. Pero ¿cuándo se habla de ese proyecto? Me explico. Porque muchísimas veces llegamos al matrimonio y no hemos hablado del proyecto. Es el amor, la parte idílica, y no hemos llegado realmente a profundizar en lo que queremos nosotros dos. Una cosa que de repente dice, ok, vamos a vivir juntos porque te amo, porque te quiero, pero con el transcurrir del día a día que te das cuenta y ya muchas veces un golpe contra una pared porque no es lo que tú querías. Excelente, me parece una pregunta realmente inteligente. Fíjate, yo dicto una conferencia que se llama Con el amor no basta. Es como cuando una mujer te dice, por ejemplo, o un hombre, pero pongamos este ejemplo, una mujer te dice, oye Guillermo, oye Pedro, oye Luis, pero tú me estás siendo infiel. La infidelidad es la ruptura de un pacto de confianza, pero ese pacto tiene que hacerse antes. Claro. O sea, si tú no estableces, yo quiero ser exclusiva, si ese pacto no está explícito, si las personas lo suponen, tienen un gran problema. Es igual lo que tú dices, si extendemos esta reflexión al global de la relación, yo sugiero, porque eso es una regla de la comunicación, que todo debe quedar establecido. No se debe dejar nada a la suposición, porque el mundo masculino es diferente al mundo femenino. Bueno, eso. Los hombres les basta un pensamiento para tener una erección, les basta acercarse para tener un propósito sexual, pero la idea de la prolongación no está realmente en la naturaleza humana. El hombre quiere vivir en pareja, pero no quiere tener ese compromiso. Es la mujer, en mi opinión, y por supuesto la cultura, la que debe encargarse de llevar al hombre a entender que no puede pasarse la vida como un picaflor y que no importa qué tan alto vuele el ave, en algún momento tiene que posarse en la rama. Claro, pero también el hecho de que la mujer es mucho más emocional que nosotros, si él me quiere, como yo sé que me quiere, debe saber lo que yo quiero. Y eso no es así. Por supuesto, ese es uno de los graves errores. Creemos que la persona nos conoce, pero fíjate, ¿realmente las personas se conocen? A ver. Quizás no.
Uno, porque nunca tendrás toda la información sobre tu pareja. Y dos, porque la pareja con la que vives hoy no es la misma que el año pasado. Es así. Es decir, ni puedes conocerla plenamente y además las personas cambian. Quiere decir que también hay que renovar el conocimiento del otro. Estar en el día a día, en saber qué es lo que quiere y hacia dónde vamos. ¿Cómo sé, Reni, que empezamos a tener problemas de comunicación? ¿El silencio o qué otra cosa, además del silencio? Yo diría que hay unos pronósticos básicos. Vamos a utilizar un indicador, el indicador conflicto. Si una pareja tiene más conflictos, eso nos debe alertar. Si los conflictos duran más, eso nos debe alertar. Y si cuesta más la reconciliación, eso nos debe alertar. De manera que frecuencia del conflicto, intensidad, duración del conflicto y dificultad para la recuperación. En la próxima parte, Reni, vamos a estar abordando cómo entonces manejar un conflicto comunicacional de manera efectiva. Me explico, hay momentos, hay situaciones en las cuales de repente uno no debería hablar sobre un problema. Me lo comentas en la próxima parte. Continuamos llevándote mucho más de Ahora en las Paredes, hoy comunicación en la pareja. Reni Jagoseski, doctor en psicología, conferencista y escritor con nosotros. ¿Cómo manejar el conflicto desde el punto de vista de la comunicación? Hay momentos en los cuales la ira es la que está presente en ese momento y vale la pena sentarse a conversar, solucionar el problema en ese instante. Comunicacionalmente hablando, ¿hay momentos ideales para solucionar un conflicto? Bien. Depende de la naturaleza del problema y depende de la naturaleza de las personas. A ver. Voy a usar un modelo un poco particular que mucha gente conoce, como un modelo astrológico para explicar los temperamentos. Okay. Hay gente que es más de fuego, gente que es más reactiva y que necesita expresarse. Es como que tú tengas un hijo de esa naturaleza y tú le dices, siéntate, estás perdiendo el tiempo, no se va a sentar. Hay gente que es más de tierra, es más sedimentado, pueden esperar. Hay personas que son más de aire, necesitan el diálogo. Mueren por hablar, por explicarlo todo y por comprenderlo todo. Hay gente que es más de agua, con un abrazo les basta. De manera que uno de los primeros graves errores de la comunicación es creer que el otro es como tú. El otro no es como tú. No es igual un ave, un mamífero, un reptil, un anfibio o un pez. Imagínalo incluso desde el punto de vista de la compatibilidad. Claro. Si el ave y el pez se casan, ¿dónde viven? Es así, en el aire. Es un problema. Sí. Entonces hay parejas que son incompatibles, que se eligieron sobre la base del gusto, sobre la base del placer sexual, que se eligieron sobre la base del estatus económico y ahora están encartados, envueltos en una situación en la que no hayan cómo manejar la incompatibilidad. La forma de manejar tanto el conflicto como la incompatibilidad es a través de los acuerdos. Ok. ¿Hay buenos momentos? Sí. Hay momentos que la pareja puede destinar al diálogo. De pronto tú puedes decidir, así como si fueras una empresa, reunirte con tu pareja una vez a la semana, una vez cada 2 semanas y resolver situaciones, actualizarte con el cómo te sientes. A veces la situación es tan urgente que amerita ser tomada en cuenta, pero hay que tener el cuidado porque no es igual un tema de cuánto vamos a gastar este mes a un tema de cuando se trata de la suegra, por ejemplo. Claro. Si la suegra aparece en el camino o estamos hablando de mi hijo favorito, allí hay que manejarse con cuidado porque uno de los grandes secretos de la buena comunicación de pareja es entender que las personas tienen emociones. Quiere decir que no se puede ser eficiente en el diálogo. Por ejemplo, siéntate, tengo chance para que me digas 3 cosas. 3 minutos por cada tema. No se puede. No, claro que no. Por ejemplo, en promedio, los hombres hablamos cerca de 15.000 palabras por día, las mujeres cerca de 30.000. De manera que naturalmente los hombres debemos disponernos a escuchar. Y si una mujer quiere abordar una comunicación con su pareja masculina, quizás si quiere lograr la influencia correcta, es inteligente decirle, me gustaría hablar contigo 2 o 3 aspectos muy concretos. Ese es un idioma masculino. Pero hay cosas que se pueden hacer previamente, como tú bien acabas de decir, negociaciones, acuerdos, como por ejemplo cómo criar a los muchachos, la selección del colegio, cosas así por el estilo, lo podemos hacer previamente. E incluso cuando hay situaciones con la familia, hay momentos en los cuales el afectado puede hablar y decirle, mira, no me gusta lo que dijo tu mamá, no me gusta lo que dijo tu papá o lo que dijeron tus hermanos. Antes de que yo tome cartas en el asunto, sería bueno que lo hiciera ella. Sí, estoy de acuerdo contigo de que se requieren ciertos acuerdos previos, sobre todo de los temas importantes. Hasta dónde vamos a pasar la Navidad, a dónde vamos a ir en Semana Santa, es así. Etcétera. Y entender cuáles son los temas sensibles que hay que colocarle anestesia. Hay muelas que se pueden sacar, pero si le pones anestesia para que no duelan. Entonces, y comprender que la comunicación en algunos casos debe ser más minuciosa, más refinada y más cuidadosa. Y por cierto, dije ahorita y lo repito, depende del tipo de persona. Hay gente que te dice, no importa, háblame claro.
O sea, yo prefiero la verdad. Hay personas que tienen una naturaleza evasiva, que cualquier situación de tensión les produce ansiedad y hasta lo somatizan. De manera que es como el médico y el paciente. El médico debe saber cómo le habla al paciente. Hay una frase un poco dura que leí hace varios años. Las grandes verdades están hechas para quienes son capaces de aceptarlos. Qué bueno. De manera que no todo el mundo es capaz de asumir la verdad de forma directa y frontal. Hay que saber manejarse. ¿Cómo sé si mi pareja es fuego, tierra, agua? ¿Cómo lo sé? Porque hay algunas predisposiciones que se notan. Por ejemplo, las personas que tienen, aunque nosotros somos como una especie de pizza 4 sabores, en realidad somos mezclados. Okay. Pero hay personas que tienen más necesidad de movimiento, que responden de manera más reactiva, más automática. Esas son las típicas naturalezas de fuego. Tienen una especie de yo, de ego natural. Se les ve desde niños. Son el tipo de persona que entra y dice, disculpa, pero ya pasó, no está esperando que le den el permiso. Claro. La gente que es un poco más de tierra tiene la característica de que se enfoca mucho en lo material, en lo tangible. Ajá, pero ¿y cuánto vamos a gastar? Pero ¿y cuánto cuesta esa cartera? ¿Y dónde vamos a vivir? Le importa mucho concretar y conservar. Okay. Las personas que tienen una naturaleza un poco más de aire tienen esa necesidad de comunicación. Yo recuerdo una pareja de amigos que le faltaba una semana para casarse y discutieron. Y entonces él dijo que ya no se quería casar. Ella me llama corriendo y él le dijo, tenemos que sentarnos a analizar. Y ella gritaba, pero ¿qué voy a analizar si en una semana me caso? Y están los más acuosos que necesitan el abrazo, que suspiran, que normalmente hablan mucho del tema emocional y que hay que tener un gran cuidado sobre cómo les dices las cosas porque son altamente sensibles y sugestionables. Cuando nos enfocamos en el sujeto y no en el problema, cuando decimos eres tú el que tiene la culpa de tal cosa, ¿qué tal si cambiamos eso? Y si decimos tal cosa no me gusta, quisiera que la solucionara. Parte final de este Hablando de las Paredes en la noche de hoy, comunicación en la pareja. A ver, ¿enfocarnos en el problema o enfocarnos en el sujeto? Debemos enfocarnos en la situación. Normalmente se ataca la conducta que uno considera inapropiada, disfuncional, en vez de decir si el paño lo consigue de repente la esposa en el piso del baño, me decir, mira, ven acá, ¿por qué tú haces eso? Tú sí eres desconsiderado. Yo no sé por qué tú actúas de esa manera. Bueno, pero eso no es culpa tuya, es tu mamá, entonces hasta la mamá la meten en el problema. Okay. Cuando en realidad lo único que ella desea es que el sujeto entienda que no debe dejar el paño allí, sino allá. De tal forma que lo mejor es ubicarse en el tema y no en el sujeto. Es decir, me gustaría que recordaras que habíamos hecho un acuerdo. Por cierto, el acuerdo debe ser previo. Claro. Porque si no, entonces nos queda castigar a la persona porque fuma en vez de colocar un cartel que diga no fumar. Ah, pero esa persona dice, se lo he dicho 700 veces y sigue dejando el trapito aquí. Entonces hay un problema de fondo, no hay respeto. Y aquí a veces o tenemos que sentarnos a revisar el problema de fondo, que es que alguien en la pareja o ambos, bajo ciertas circunstancias, no cumplen los acuerdos, o tienes que aplicar la psicología conductista, premios y castigos. Es decir, a veces, así como se hace con los perritos y en algunas ocasiones con los hijos, a veces es necesario que la pareja entienda que eso que está haciendo realmente nos está incomodando y realmente está fuera de los acuerdos. ¿Castigar cómo? Prestando menos atención, no complaciendo ciertas peticiones, pero por supuesto hay unas limitaciones, porque si tú discutes con tu pareja y de pronto a ti te tocaba llevarla al odontólogo o ella prepararte la comida, mezclar cierto tipo de rutinas que están establecidas como parte de los roles podría generar más bien un problema. O sea, es como castigar a un hijo no dándole comida, eso sería una absoluta locura. Entonces, hay formas en las que la pareja sabe que tú no te sientes bien. Claro. Sin embargo, yo prefiero no usar el lenguaje indirecto, sino el lenguaje directo. Acabo de decir hace tan solo unos minutos que en la comunicación es preferible que las cosas queden explícitas. No, bueno, pero tú sabes, ¿y qué te pasa? Nada, pero yo te veo como rara o como extraño. Ah, no sabes por qué. Es decir, usar ese tipo de lenguaje indirecto, claro, como las personas que te llaman por teléfono. Aló, ¿no sabes quién soy? De verdad no sabes, no lo puedo creer. Entonces, 5 minutos lanzándote culpas en vez de decirte soy Pedro. Claro. A veces la comunicación directa funciona mejor. La comunicación tiene un qué, un cómo y un para qué. Sí, y tiene un cuándo. A veces nos enfocamos mucho en el qué. No, voy a decirle tal cosa, pero el cómo, el cuándo, incluso el dónde,
es fundamental. O sea, imagínate una persona proponiendo matrimonio un viernes día de cobro a las 6:30 de la tarde en una plaza full de gente. Así, quizás no es el ambiente más romántico. Claro que no. El cómo funciona en la comunicación y sobre todo hacia las mujeres que son notablemente atmosféricas. Y el para qué. ¿Para qué digo esto? Es decir, ¿estoy diciendo esto para resolver o estoy diciendo esto para molestar? Porque si dices algo para molestar, debes entender que el fuego no se apaga con gasolina. Claro, y es así, y el cómo también lo estás diciendo, tú no puedes decir te quiero, así abordando la parte corporal también es fundamental. Es correcto, la parte corporal. Una persona que quiere mostrar una expresión romántica, bueno, no es que te vas a convertir en galán de cine de la noche a la mañana, pero hay un tipo de comunicación que es más suave, que genera proximidad, que genera intimidad. Y un detalle que quizás los hombres tenemos claro y las mujeres también, es el tema de cómo cambia la comunicación con el asunto hormonal. A ver. Tú sabes que normalmente, y eso lo expresa muy bien Luan Brizendine, una excelente neuropsiquiatra que es autora de 2 libros, Cerebro Masculino y Cerebro Femenino, ella dice que los hombres deberían comprender qué ocurre con las mujeres. Después de la menstruación, la primera semana se van elevando los niveles de estrógenos y progesterona y esto genera una especie de estado de suficiencia, de eficacia en la mujer. La segunda semana comienza a aterrizar, en el periodo de ovulación asciende la progesterona, la mujer se siente sexy, por cierto es la etapa en que las mujeres son más infieles, y luego de la tercera semana a la cuarta se produce un descenso en las hormonas básicas, las que llamamos más femeninas de las mujeres, y comienza la mujer a actuar de una manera más parca, a veces con tendencia a la tristeza, a veces con tendencia a la rabia, y debemos saber que la emoción tiñe la comunicación. Claro. De manera que si una persona se siente triste, las carpetas que se van a abrir cognitivamente en su mente son aquellas de episodios de tristeza. Cuando hablamos ya de las relaciones en la adultez, en la tercera edad, cuando ya la hormona no existe, ¿cómo manejar la comunicación con ella? Una vez leí una frase que me gustó muchísimo, que decía que la experiencia nada tiene que ver con lo que se ha vivido, sino con lo que se ha reflexionado. Y recuerdo a Antonio Bolinche, un interesante escritor del ámbito psicológico, que se refiere al tema de la madurez como la capacidad de sintetizar, extraer lo bueno de lo malo. Cuando una pareja tiene 20, 30 años juntos o más, ya se conocen, ya saben de qué pata cojea el otro, por decirlo metafóricamente, ya entienden qué les disgusta, qué les gusta, y normalmente los ímpetus juveniles, típicamente hormonales, ya están regulados. De manera que se puede ser un poco más racional. Generalmente la prisa es enemiga de la precisión. Cuando una persona se sedimenta, es capaz de pensar y de pensar en las consecuencias, que es quizá uno de los aspectos más importantes de la comunicación. Así que lo que ocurre en esos casos, dependiendo el grado de madurez de esa pareja, es que hay un mejor aprovechamiento del hecho de conocer al otro, o si la persona nunca maduró, sigue actuando de manera dominante o de manera infantiloide, pues seguirá una pareja con muchos años de experiencia, entre comillas, pero con mucha conflictividad. Cortico, tips para una buena comunicación. Comprender que el otro tiene emociones, entender que la comunicación tiene variables como palabras, tono de voz, lenguaje corporal. 3, preguntarte, si yo estuviera en su lugar, ¿cómo me gustaría que me lo dijera? Y la regla superior, el mundo de la otra persona no es tu mundo y depende la forma como lo digas, va a generar un resultado distinto. Excelente, René. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes también por habernos acompañado. Gracias por habernos permitido entrar en sus hogares. Esto fue Habla en las Paredes. Como siempre decimos, que tengan muy buen sexo.